Vamos a continuar con la etapa 3, que trata sobre la intubación endotraqueal y el uso de máscara laríngea. Vamos a hablar de las indicaciones de la intubación endotraqueal, de la aspiración del meconio, las fallas que hay en la intubación endotraqueal, el deterioro súbito post-intubación, que ya vamos a conocer una normotecnia, unas siglas que es DONER, para qué nos sirve, y vamos a hablar también de la máscara laríngea. En cuanto a las indicaciones de la intubación endotraqueal, nosotros sabemos que es necesario anticipar los partos que tenemos de alto riesgo, que necesitarán alguna vía aérea segura para que se encuentre el personal entrenado en intubación, es decir, que no cualquiera persona puede realizar la intubación, ¿sí? También cuando está indicado, cuando tenemos una falta de respuesta clínica luego de la ventilación a presión positiva con máscara efectiva. Recuerdan que eso lo vimos ayer. Y cuando tenemos indicaciones de compresiones torácicas, es para facilitar la coordinación entre las compresiones torácicas y las ventilaciones a presiones positivas. Es decir, cuando ya avanzamos en el algoritmo al paso C, donde son el masaje cardíaco, las compresiones torácicas, entonces ahí ya es necesario ver la posibilidad, si después de haber visto el SOPA correcto, haber evaluado que estamos haciendo bien la ventilación a presión positiva, es necesario considerar la indicación de intubación endotraqueal. También es necesario en situaciones especiales, por ejemplo, en sala de recepción, cuando estamos ante una hernia diafragmática congénita, cuando hay sospecha o ya tenemos el diagnóstico prenatal, que ese paciente va a nacer con esta anomalía, o cuando estamos ante una prematurez extrema, donde sabemos que tienen una dificultad respiratoria grave y que estos niños casi de seguro van a necesitar administración de surfactante. Y para administrar surfactante debemos entubar al paciente. Ahí tenemos las imágenes que ilustran. Siempre tenemos que recordar que la intubación es un procedimiento limpio y que estos suministros deben ser protegidos de la contaminación, abriéndose en el momento preciso que lo voy a usar. No se recomiendan los tubos con manguito, no en neonatología. Después tenemos que saber que una vez colocado el tubo, sabemos que está en posición correcta debido a detectores de CO2 exhalado, que son unos aparatos para poder medirlo. Cuando visualizamos el aumento de la frecuencia cardíaca directamente desde el monitor, cuando ocultamos los sonidos respiratorios sobre ambos campos pulmonares, o visualizamos los movimientos del tórax simétrico, ¿sí? En cuanto a la profundidad, para determinar esta profundidad de inserción se recomienda medir la longitud de la base del tabique nasal hasta el trago. Y de a eso le vamos a sumar 1 centímetro, ¿sí? Para ello, nosotros tenemos acá, que nos aportan los compañeros expertos del CEFEM, esta tabla que podríamos tenerla también pegada dentro de lo que es la recepción, donde acá ya están los cálculos hechos aproximados según el peso del paciente y la edad gestacional. Nos da la medida del tubo endotraqueal que tiene que quedar en el labio. Entonces, esto sería muy bueno, que está calculado de acuerdo al peso y la edad gestacional del paciente, que la pudiéramos tener también en la sala de parto. Esto agiliza muchísimo ese tiempo que nosotros vamos a perder en medir, en sumar, en hacer las cuentas. Tal vez ya directamente observamos y colocamos el tubo en la medida que nos dice según la edad gestacional y el peso del paciente. Cuando tenemos fallas en la intubación endotraqueal, es probable que el tubo no esté bien ubicado y se evidencian algunas que pueden ser de las siguientes situaciones.
como ser que tenga una bradicardia sostenida a pesar de haber tenido una ventilación a presión positiva, ausencia de sonidos respiratorios, falta de la mejoría en la saturación de oxígeno, puede tener el abdomen distendido con sonidos audibles sobre el estómago al momento de la ocultación, cuando tiene falta de movimiento simétrico del tórax por no estar bien ubicado o tener una introducción excesiva hacia el bronquio fuente, cuando tenemos una falta de visualización de la columna de aire en el tubo endotraqueal, y cuando tenemos una ausencia de detección de CO2 en el capnógrafo, si es que llegáramos a tener en nuestra institución. De acuerdo a ello, tenemos las complicaciones que están asociadas a esta intubación y tenemos estrategias de cómo prevenir las mismas, ¿sí? O minimizarlas. En cuanto a las complicaciones, podemos tener la hipoxemia y cómo la podríamos corregir, ventilando con bolsa o reanimador en pieza en T y máscara entre los intentos de intubación. Es decir, entuba, no puede, hacemos ventilación a presión positiva. Y luego limitamos el procedimiento a 30 segundos. Le damos tiempo a que este paciente se recupere, ¿sí? Luego tenemos otra complicación que puede ser la bradicardia. La recomendación sería ventilar luego de intubar con alguno de los dispositivos de ventilación a presión positiva. En caso de neumotora, hay que verificar que el tubo endotraqueal esté colocado perfectamente, usando presiones adecuadas, controlar siempre con el manómetro y asegurar las válvulas de liberación de presión, que esas válvulas permanezcan abiertas, más en las bolsas de reanimación, ¿sí? En cuanto a la contusión de lengua, encías o vías aéreas, hay que ser extremadamente cuidadoso al manejar el laringoscopio, porque ese daño lo causamos en el momento de la intubación, ¿sí? Se requiere destreza para realizar este procedimiento de manera correcta. También se puede llegar a la perforación traqueal. Hay que manipular el tubo con cuidado y si llegara a usar estilete o mandril, asegurarse que no sobresalga más allá del extremo del tubo endotraqueal. Y siempre tenemos en cuenta las infecciones y sabemos que la intubación debe realizarse siempre con técnica limpia. Y acá era lo que yo les hablaba al principio, en cuanto a lo que es el deterioro súbito post-intubación. Nosotros tenemos unas siglas. ¿Qué significan estas siglas? Nos refieren más que nada para ver el deterioro que tiene el deterioro súbito ante la intubación. Podemos tener por desplazamiento, que en ese caso sería la D, tubo endotraqueal desplazado. En el caso de la O podría ser por obstrucción, que ese tubo endotraqueal esté obstruido. También puede ser por la presencia de neumotórax, que ahí vamos en la N. En cuanto a la E, se refiere específicamente al equipo. Alguna parte de los equipos está fallando y eso es lo que está evitando esto. Y el otro, la R, se refiere específicamente a la rigidez torácica posterior al fentanilo, en caso de que se lo administre, ¿sí? Utilizar la técnica de fijación preferida en su lugar de trabajo, eso es según las normativas de cada institución. Lo que sí tiene que permitir asegurar el tubo a la cara del paciente, evitando esas extubaciones accidentales que obviamente nos harían perder tiempo y hasta la vida del paciente, más acá en la sala de recepción. Yo acá le logré pegar, me costó bastante, un video que quiero que ustedes puedan escuchar.
Se acopló un poquito. No sé. Lo que decía el video, ¿se logró escuchar algo? No, porque No, yo. no, hubo un retorno, no sé, pero... Es por lo que están conectados. Tengo conectado el teléfono y la... Ajá, para bueno. escuchar. ¿Me escuchan bien a mí ustedes, verdad? Bien. Sí, muy bien. ¿Cuánto Está bien. Ese es el otro método donde nosotros podemos suplantar cuando no podemos administrar, no podemos entubar al paciente. La máscara laringe la podemos manejar las enfermeras con total comodidad, por eso es importante que la práctica de la colocación de la máscara laringea también sea realizada por nosotras las enfermeras, ¿sí? Dado los tamaños disponibles de máscara laringea, debería considerarse como vía aérea alternativa para la ventilación en niños mayores de 2.000 gramos y de 34 semanas. El tamaño es el número 1, que es el único apropiado para estos recién nacidos. La máscara con balón se introduce y se retiran siempre con el balón desinflado. Por eso ponemos acá la pelotita desinflada. El volumen máximo inflado en el manguito es de 4 mililitros de aire. Ya vamos a ver, voy a ver si les puedo pasar el video, aunque no lo escuchemos, pero es importante que vean cómo es la técnica de colocación de la máscara, ¿sí? ¿Qué es lo que no se trasladó? Estos son videos aportados por el Dash. El tamaño de la máscara es el número 1 que se utiliza. Debemos poner la posición, la cabeza del paciente en posición de olfateo. Vamos a desinflar el balón y vamos a introducirla como si fuese una lapicera, siempre apoyando el dedo, introduciendo con presión hacia el paladar. Introducimos la máscara laringea de manera tal que nosotros sentimos en ese momento una presión. Cuando una vez que sentimos la presión, nosotros vamos a insuflar el balón, ¿sí? Con 4 mililitros de aire, que es lo máximo. Y de ahí vamos a realizar las ventilaciones. ¿Cómo sabemos que está colocada correctamente y que fue efectivo? Cuando vemos el aumento de las frecuencias respiratorias. ¿Sí? Eso es la garantía de lo que está bien colocada, ¿sí? En cuanto a lo que nos referimos de la etapa 4, que son las compresiones torácicas, nosotros vamos a hablar exclusivamente de las indicaciones que tenemos para hacer compresiones torácicas y las formas de la evaluación de esta frecuencia cardíaca en el momento de la reanimación. Sabemos que aproximadamente el 10,1% de los recién nacidos requiere compresiones torácicas. O sea que la mayoría de los pacientes, como les repetí ayer también, tendrían que salir con una correcta ventilación a presión positiva. Por eso debemos practicar muchísimo lo que es ventilación a presión positiva. Si es que pertenece ese grupo al 0,1%, nosotros vamos a saber mediante la frecuencia cardíaca. Si sabemos que esta frecuencia cardíaca, al ocultarla o al verlo en el monitor, tiene una frecuencia menor a 60 latidos por minuto,
es la indicación para las compresiones torácicas. Y también es importante saber que siempre vamos a empezar las compresiones torácicas luego de haber realizado 30 segundos de ventilación efectiva, de ventilación a presión positiva, ¿sí? Con todas las correcciones del SOPA, que eso también ya lo hemos visto ayer, y a modo de repaso, como para que nos quede grabado, que una vez que nosotros entablamos lo que es la ventilación a presión positiva y tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, tenemos que pasar a evaluar con estas siglas, estas normotécnicas. El M nos referíamos exclusivamente a la máscara, la posición de la máscara, ajustarla correctamente, ¿sí? La R, la reubicación, ¿sí? Luego tenemos la S, donde vamos a tener la succión. Si es necesario, vamos a aspirar, se aspira primero la boca, luego la nariz. La O se refería a la boca exclusivamente para, si está cerrada, abrir la boca. La P se refería a la presión que yo voy a realizar en el caso que esté haciendo con bolsa, y en el caso que esté con reanimador en pie, entre la presión que es la que se programa, ¿sí? Y luego, para el aumento de la presión, a eso se refiere. Y luego tenemos la A, que es la vía alternativa, que es la que estábamos hablando hace rato, que ya es necesario que este paciente, en vez de ventilar con máscara, lo ventilemos ya con una máscara laríngea o con un tubo endotraqueal. Tenemos que pasar primero por el paso de la ventilación a presión positiva. Jamás nos salteamos y vamos directamente a las compresiones torácicas. El algoritmo no nos dice eso, ¿sí? Sí o sí se debe respetar. Eso es lo que le estábamos haciendo. Recuerde que la ventilación es la acción más importante en la reanimación neonatal. En caso que la intubación no fuera exitosa o factible, se puede usar la máscara laríngea, que es la que les he mostrado, que es fácil de poner y la puede poner la enfermera que esté de turno o cualquier persona que esté disponible en ese sector. Pero para la máscara laríngea también tenemos que tener un tipo de entrenamiento. Y también puede realizarse con el paciente ya intubado. En el caso de la intubación, ya sabemos que tiene que haber un personal entrenado en intubación. En este caso, el único autorizado para hacer la intubación es el médico. Llegada a esta instancia de la reanimación, se requiere siempre, en este momento, cuando ya vamos a empezar las compresiones torácicas, 2 operadores. Uno va a ser el encargado de la ventilación y el otro va a ser el encargado de las compresiones torácicas. Acá en este caso nosotros vamos a ubicarnos cómo estaríamos nosotros posicionados dentro de lo que es la sala de recepción. El reanimador 1 es el encargado de la vía aérea. Es el que va a posicionar al paciente, lo va a secar, le va a colocar el gorrito, lo aspira si es necesario, provee CPAP o oxígeno flujo libre en este caso. Y también es el que va a realizar las ventilaciones a presión positiva, lo va a intubar al paciente o le va a colocar la máscara laríngea. Esa es la posición que se va a poner el reanimador número 1. El reanimador número 2 hace la evaluación clínica, la estimulación, la auscultación, informa y controla la frecuencia cardíaca y es el que va a realizar las compresiones torácicas. Por eso es muy importante saber en qué lugar me voy a colocar yo en el momento de la reanimación. En cuanto a la técnica, se está utilizando actualmente la técnica de los 2 pulgares. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en la capacitación anterior que teníamos la técnica con los 2 dedos? Se ha demostrado que la técnica de los pulgares sigue siendo o es mejor y que tenemos muchos mejores resultados que con la otra técnica. Por eso, en esta recomendación actual del 2022, recomiendan la técnica de los 2 pulgares. Y sabemos que se debe realizar
sobre el tercio inferior del esternón, aproximadamente entre 1 a 2 centímetros por arriba del apéndice cifoide. Y sabemos que la compresión torácica es efectiva. Para que sea efectiva, debe comprimir 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Visto de costado el cuerpito del bebé, lo vamos a dividir en 3. Una parte es la que va a bajar. A eso nos referimos con el tercio del diámetro antero-posterior del tórax. Y para poder hacer las compresiones torácicas, nosotros sabemos que un ciclo es igual a 3 compresiones más una ventilación. Entonces, cuando hablamos de ciclo, que son preguntas de exámenes, sepan que un ciclo es 3 compresiones más una ventilación. Siempre cuando vamos a hacer la técnica, vamos a llegar a la parte de las compresiones torácicas, siempre van acompañadas de ventilación. Nunca se hacen las compresiones torácicas solas, no en el neonato, ¿sí? Sí en otro tipo de paciente, pero en el neonato no, siempre debe ir acompañada. 3 compresiones más una ventilación. Al iniciar las compresiones torácicas se deberá aumentar la concentración de oxígeno al 100%. Recuerdan ayer, a modo de repaso, que cuando nosotros teníamos un recién nacido de término, comenzábamos con un afío del 21%, ¿recuerdan? Y cuando hablábamos de un recién nacido pretérmino, teníamos que ponerle un afío del 30%. En este caso, cuando ya después de 30 segundos de haber administrado ventilación a presión positiva, pasamos al paso C, que son las compresiones torácicas, ahí sí tenemos que aumentar la FIO a 101, que lo llaman, y una vez que se recupere el ritmo cardíaco y se logre una señal en el oxímetro de pulso que sea confiable, se debe comenzar a disminuir gradualmente la FIO, hasta lograr la saturación objetiva, que también ayer habíamos hablado de eso, ¿no? De las saturaciones deseadas en los primeros minutos hasta los 10 minutos de vida que tenemos efectuado. Si luego de 60 segundos de ventilación y compresiones torácicas efectivas, la frecuencia se mantiene por debajo de los 60 latidos por minuto, se debe administrar adrenalina, o sea que avanzamos en el algoritmo hacia las medicaciones, ¿sí? ¿Y por dónde la vamos a administrar a la adrenalina? A través de un catéter venoso umbilical. Sabemos que la frecuencia cardíaca es el principal indicador para la necesidad de intervención en reanimación. Es el que nos va dando la pauta en el algoritmo si avanzamos o no en las acciones que nos van a seguir en el algoritmo, ¿sí? Permite definir si una reanimación resulta eficaz y es de suma importancia utilizar métodos para que la monitorización sea rápida, confiable y precisa. Y es también lo mismo, que es lo que necesitamos que sea siempre en esto de lo que es la reanimación, nosotros tenemos que ganarle al tiempo, en esos pequeños segundos donde se nos puede ir la vida del paciente. Por eso, el método más rápido y más confiable podría ser este. Tenemos las 3 formas de evaluación de la frecuencia cardíaca, que sería a través del electrocardiograma de 3 derivaciones, el oxímetro de pulso y las formas clínicas mediante la ocultación y la palpación. Pero hasta el momento, el mejor método para el monitoreo de la frecuencia cardíaca es el monitor de electrocardiograma de 3 derivaciones. Entonces, por tal razón, es necesario que nosotros los tengamos en nuestra sala de recepción y reanimación. Tengamos en cuenta que este monitor le podríamos colocar a un paciente de término. Con un paciente prematuro extremo tenemos que tener muchísimo cuidado porque para colocar este monitor tenemos que pegar los electrodos en la piel y sabemos que el paciente también tendría que tener la piel seca en ese sector donde vamos a pegar los electrodos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que evaluar bien el riesgo-beneficio que podríamos tener. Pero en este caso podemos colocar directamente el oxímetro o bien proteger la piel del bebé y colocar los electrodos. Nos va a llevar un poquito de tiempo, pero salvamos vidas.
Recuérdense de él. Y también tenemos que reconocer cuándo debemos finalizar estas compresiones torácicas. Vamos a suspenderlas cuando la frecuencia cardíaca sea mayor a 60 litros por minuto. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Al suspender estas compresiones se deberá aumentar la frecuencia de las ventilaciones. En ese sentido, es decir, que volvemos en el algoritmo hacia atrás, volvemos a las ventilaciones a presión positiva. ¿Se acuerdan? Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. En ese sentido, nosotros vamos a tener una frecuencia aproximada de 40 a 60 respiraciones por minuto con el ritmo del ventilo 2. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, que si voy a suspender el masaje cardíaco o las compresiones torácicas, porque la frecuencia es mayor a 60, continúo con las ventilaciones a presión positiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que me dice el algoritmo, hasta que la frecuencia cardíaca de ese paciente sea mayor a 100 latidos por minuto. Y aquí les tengo otro videito que es más que nada de las compresiones torácicas. Si no lo escuchan, ya les voy a ir diciendo a medida que vamos hablando. Sabemos que... ¿Escuchan? Sí, sí te escuchamos. Entonces, debemos hacer las compresiones torácicas acompañadas de ventilos. Recordemos que el lugar correcto para hacer las compresiones es el tercio inferior del esternón. Son 3 compresiones y una ventilación. Ventilo, 1, 2, 3. Ventilo, 1, 2, 3. Ustedes ven el aumento de la frecuencia cardíaca. Ese nos garantiza el éxito de las compresiones torácicas. Siempre recordé que van acompañadas de ventilación. En cuanto a lo que es la administración de medicamentos. En cuanto a la administración de medicamentos, nosotros vamos a hablar en este sentido también de los accesos vasculares. ¿Qué medicaciones son las que se administran durante la reanimación de un paciente neonatal? ¿Y cuáles serían los accesos vasculares de elección? Haciendo un rápido repaso, nosotros tenemos que solo el 0,05% de los recién nacidos que requieren maniobras de reanimación necesitarán la administración de medicamentos. O sea que es muy ínfimo la cantidad de niños que van a llegar ahí en este momento de la reanimación, ¿sí? La prioridad es siempre establecer una ventilación adecuada para corregir la necesidad de una medicación. ¿A qué nos referimos a esto? Que a veces dentro de lo que son los nervios de una reanimación o el desconocimiento de las técnicas correctas donde voy a realizarla, puedo llegar a hacer una ventilación a presión positiva de forma incorrecta, ¿sí? Entonces, ahí yo hago los 30 segundos ventilando mal, avanzo a las compresiones torácicas realizadas de mala forma y puedo llegar a hacer al paso de las medicaciones donde sería ya innecesario y este paciente no debería haber llegado a esta instancia si nosotros hubiéramos hecho las correcciones correctamente en la ventilación a presión positiva. A eso es lo que nos referimos cuando tenemos que hacer la práctica
correcta de las ventilaciones a presión positiva, ya sabiendo que la mayoría de los pacientes tendrían que recuperarse en este paso. Sabemos que la frecuencia cardíaca es el signo primario para evaluar la eficacia de la reanimación. Se recomienda monitorizar la frecuencia cardíaca con el monitor de electrocardiograma de 3 derivaciones. ¿Cuándo está indicado el uso de medicación? Ante la persistencia de esa frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, luego de haber proporcionado una ventilación adecuada a través de un tubo endotraqueal o máscara, con oxígeno al 100% y compresión torácica durante 60 segundos. Está indicada en ese momento la administración de adrenalina, expansores de volumen o ambos según corresponde el cuadro del paciente. En cuanto a lo que es la adrenalina, nosotros sabemos que la adrenalina está indicada solo cuando la frecuencia cardíaca continúa siendo menor a 60 latidos por minuto, luego de los 60 segundos de compresión torácica y ventilación a presión positiva, con el oxígeno al 100%. La vía de elección para la administración de la adrenalina sería la vía endovenosa. Y tenemos que tener en cuenta que la dosis recomendada de manera endovenosa es de 0,2 mililitros kilo por dosis de la solución de 1 en 10.000. En este caso se tiene que administrar en forma rápida y se lava con 3 mililitros de solución salina normal. Si el acceso vascular aún no está disponible, se recomienda utilizar la vía endotraqueal para la administración de la adrenalina. Ahí variarían las dosis. La dosis sería de 1 mililitro kilo de la solución de 1 en 10.000. Ya vamos a explicar bien cómo es que hacemos esta dilución. Esta dosis la vamos a administrar por vía endotraqueal. El rango sería de 0,5 a 1 mililitro kilo del paciente. Recordar que no debemos administrar dosis superiores a estas en busca de respuesta. Solamente estas son las dosis recomendadas para poder hacer la reanimación. En cuanto a los expansores de volumen que utilizamos, considerar el expansor de volumen cuando hay un antecedente de pérdida sanguínea o ante su sospecha y la frecuencia del recién nacido no responde adecuadamente a otras maniobras de reanimación. La solución recomendada es la solución fisiológica a una dosis de 10 mililitros kilo, y la cual puede repetirse, ¿sí? Pero para ello sí necesitamos que este paciente ya tenga colocada una vía endovenosa, ¿sí? La vía de administración es sí o sí endovenosa, siendo la elección la vena umbilical. En recién nacidos prematuros se debe evitar la administración de expansores de volumen. Al ser de esta cantidad, tenemos que tener en cuenta que no se debe administrar en forma rápida debido al riesgo de las hemorragias intraventriculares en este tipo de pacientes, ¿sí? Y la velocidad normal para administrar esta medicación debe ser lenta, durante 5 a 10 minutos. ¿Se acuerdan? La adrenalina la pasamos de forma rápida. Este expansor de volumen, la solución fisiológica, la pasamos de forma lenta. El otro expansor de volumen, en caso que tengamos un diagnóstico prenatal de anemia fetal, se debe contar con bolsas de glóbulos rojos 0 RH negativos en sala de parto, si fuese necesario, como expansor de volumen. Si no se encuentra disponible, se debe realizar la prueba cruzada de compatibilidad del paciente. Y en este caso, si nosotros vamos a realizar este tipo de administración, se debe ser cauteloso en la velocidad con la que voy a administrarlo, ya que puede generar insuficiencia cardíaca en el paciente. ¿Por qué? Porque debido al volumen que tiene intravascular, el volumen de este paciente podría ser normal, aún presentando una anemia crónica intrauterina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y para mayor seguridad en la administración de las drogas, tenemos que saber que
es necesario contar con etiquetas prellenadas que permitan identificar adecuadamente las jeringas preparadas. Usar tarjetas impresas, que ya les voy a mostrar un modelo, impresas y plastificadas con las dosis correspondientes según el peso del paciente. Esto ayuda y permite que el cálculo sea rápido de la dosis correspondiente según el sitio de administración. Es necesario que solo un miembro del equipo sea el encargado de administrar la medicación para evitar las confusiones, ¿sí? El líder dará la indicación verbal de la medicación a administrar, así como la dosis y la vía a ser empleada. El profesional encargado de administrar la medicación podrá controlar también la indicación con las tarjetas de medicación. Y es necesario que un miembro del equipo de salud designado previamente registre las dosis administradas. Es necesario que todo el equipo funcione coordinadamente. A esto es lo que vamos a hablar más adelante de lo que es la comunicación efectiva. Teniendo en cuenta esto que yo les dije que le iba a dar los ejemplos, acá tenemos ejemplos de uso de tarjetas, que estas mismas son cuadritos que ya están calculados según el peso del paciente, la dosis sugerida. Y tenemos los rangos de las dosis máximas, mínimas y máximas, que se puede administrar según el peso de este recién nacido. Entonces es muy importante y lo tenemos dentro de las dos, ya si lo vamos a hacer de vía endovenosa o lo vamos a hacer por vía endotraqueal. Ahí tenemos los cálculos que directamente uno lo haría, ¿se acuerdan? Con las dosificaciones, si lo voy a hacer vía endovenosa, calculo el peso. No, directamente podríamos mirar las tarjetas impresas y ya directamente cargamos la dosis sugerida. Esto también es importante que lo tengamos en nuestra sala de redacción. En cuanto a los accesos vasculares, el acceso venoso vascular umbilical es la vía de elección para la administración de drogas en la reanimación de recién nacidos. Y ante la necesidad de colocar un acceso vascular umbilical, un miembro del equipo se encargará de esta tarea, mientras otros dos operadores continuarán con la ventilación a presión positiva y las compresiones torácicas. Recuerdan dentro de lo que es el algoritmo que nosotros avanzábamos al paso de donde son las drogas. En esta etapa nunca se corta lo que es el masaje cardíaco y la ventilación. Recuerden que están con un paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Entonces, no hay indicación de suspender las compresiones torácicas y la ventilación. Por lo tanto, se debe continuar. El que va a colocar el catéter en la vena umbilical lo introduce entre 2 a 4 centímetros y aspira la jeringa conectada a una llave de 3 vías al extremo del catéter. Y una vez que se observe el retorno venoso, es ahí donde debe quedar colocado el catéter. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que si requiere continuar con un acceso venoso central, debe ser recanalizado según la técnica habitual del uso de catéteres en la UCI, según las recomendaciones o los protocolos que ustedes tengan en su servicio. O sea que nosotros vamos a realizar una canalización umbilical en sala de partos por el momento de la urgencia, para la necesidad de administrar drogas. Y también tenemos el otro acceso vascular, que antes no lo teníamos nosotros en cuenta en neonatología, y que ahora dentro de esta recomendación aparece, que es la vía intraósea, que es una vía alternativa usada en casos de emergencia extrema. Tiene igual eficacia que la vía endovenosa y puede ser rápida y accesible. En esto también necesitamos un entrenamiento para poder colocarla de manera correcta. Permite la administración de cristaloides, derivados sanguíneos, medicación utilizada en reanimación, antibióticos, etc. Durante la colocación se puede extraer sangre para el laboratorio.
pero tengamos en cuenta que esta vía es transitoria, con una duración de no más de 12 horas. Y después, una vez internado el paciente o recuperado, podríamos retirarla una vez que se coloca un acceso endovenoso seguro. Licenciada, perdón, antes que continuemos, ahí veo en el chat que avisan que hay un eco. Quizás si usted tiene conectado el teléfono, eso puede ser lo que está haciendo un retorno. Quizás habría que silenciarlo ahí para seguir. El teléfono, pero es que no sé si me escuchan porque yo utilizo el micrófono del teléfono. Sí, se está escuchando perfecto ahora. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ahora yo les voy a mostrar la primera parte, que es cómo se coloca una vía intraósea, y posterior a eso la preparación de las medicaciones que nosotros vamos a utilizar en lo que es la sala de referencia. Me pasa. Litros de la 7, 28. Pero doctor, no. No, pues no es para natura. Continúe con la infección, una disminución súbita de la resistencia. Si la aguja fue colocada adecuadamente, debe sostenerse. En el caso de utilizar un catéter venoso periférico, recuerde que debe quitar el tensión antes de realizar la inyección. Debido a la longitud del catéter, deberá tomarlo por la región de 2 a 3 centímetros del extremo aproximadamente, para evitar que el niño se doble al intentar colocarlo. Confirma la colocación. Conecta una jeringa vacía para confirmar la colocación apropiada, y al aspirar quizás se observe líquido rosado o sangre, pero si no observa el líquido, no quiere decir que la colocación sea inútil. Si se aspira fácil, puede utilizarse la muestra para un análisis de laboratorio de una glucemia al pie de la piel. Conecta una jeringa con solución fisiológica e inyecta una pequeña cantidad mientras observa si hay hinchazón o edema en el sitio de infusión o en la parte superior de la pierna, si la aguja penetró en el otro lado del lado. La solución fisiológica debe fluir fácilmente. Una vez verificada la correcta ubicación de la aguja intraósea, se debe fijar colocando la pinza Coffer atrás de la pinza, paralela a la extremidad,
sujetando y grabando la voz, en caso que no se introduzca a lo largo de todo el video. Luego se colocan dos bandas de cinta adhesiva perpendiculares a la misma, una por delante y otra por detrás de la aguja, rodeando el extremo, dejando 1 centímetro a cada lado para observar el filo. Se debe fijar con otra banda de cinta el prolongador, que se conecta a la aguja perpendicular a la extremidad, de modo que no ejerza tracción de la aguja. Deje siempre visible la zona para controlar la presión de filtrado o no. Utilización. La resucitación con volumen se puede administrar manualmente con una jeringa en bolo o sangre o con precipitado. Recuerde que cualquier líquido o fármaco que se administre intravenoso también se puede administrar intravenoso. No se Cuando escucha. recuerde colocar una gasa para comprimir el sitio de inserción. Drogas utilizadas durante la reanimación. La principal droga que usted deberá indicar durante una reanimación cardiopulmonar es la adrenalina. La ampolla de adrenalina tiene una presentación de 1 mililitro igual a 1 mililitro en una concentración de 1 mililitro. La dosis de adrenalina endovenosa indicada en el paro cardiorrespiratorio es 0,01 miligramos por kilo de la concentración 1 en 10 minutos, es decir, 0,1 mililitro por kilo de la dosis máxima de adrenalina es de 1 miligramo cada 3 horas. La forma de dilución de la adrenalina es diluir 1 mililitro de adrenalina en 9 mililitros de agua destilada o solución salina. Así, se arriba la concentración de 1 en 10, en la que 1 mililitro es igual a 0,1. Recuerda al finalizar la preparación, rotular adecuadamente la Perfecto, te escucho algo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Algo se escuchó, la verdad que tenía mucho como interferencia, no ha sido claro. Ya después les puedo hacer llegar los videos para que puedan ver cómo es la técnica y es la meditación. Y esos videos han sido cedidos y realizados por el Hospital Garrahan para esta capacitación exclusivamente, ¿sí? Para lo que los miembros del CEPEN ellos lograron conseguir eso. Para continuar, sigue con la capacidad. Mariela, Ya te toca. Y hablar por el del celular, porque se escucha un eco permanente. si alguien tiene el micrófono prendido y por eso estas interferencias, deberían apagarlos todos y que hable solamente Mariela. Y así podríamos escuchar los videos también. Que había interferencia del micrófono. Ya está, Mariela, puede seguir nomás, ya no han apagado todo aparentemente. Sí, no, ahora continúa la doctora Patricia Villaga. Bueno, vamos a esperar un poquitito que Gaby, por favor, me pongas la presentación. Y si bien es cierto, los videos no, digamos, se han visto muy bien y por ahí hicieron eco,
pero sí es importante, digamos, tener ese acceso o contar con ese acceso venoso intraóseo, tanto en el neonato como en el pediátrico, pero ese es una de los elementos o de las herramientas que tenemos que tener nosotros para una reanimación neonatal. Muy buena la exposición de Mariela, y algo que querías decirle para que aclaremos muchos detalles que quizás nosotros tenemos que tener en cuenta, que en cuanto a la reanimación neonatal, a diferencia de la pediátrica y la de adulto, donde se cambió una vez un paciente en paro cardíaco o con signos de parada cardíaca, nosotros hacemos el CAB, donde vamos a priorizar en la parada cardíaca el masaje cardíaco, apertura de vía aérea y ventilación. Eso es en pacientes pediátricos y adultos. En neonatología, que generalmente nosotros tratamos de darla aparte, nosotros lo que queremos hacer es ver que el algoritmo en neo no ha cambiado. Seguimos con el A, B, C, D, donde se va a priorizar la ventilación a presión positiva. Siempre siempre desde el primer momento, además en grande al inicio del cuadernillo de reanimación neonatal, dice que la prioridad es la ventilación a presión positiva. Entonces, a mí lo que me tiene que quedar claro es que una buena ventilación a presión positiva me va a hacer que la frecuencia cardíaca en el neonato aumente, ¿sí? Entonces, yo voy, si es necesario, la letra A, voy a aspirar y voy a ver cómo está el paciente, si respira o llora o cómo es su tono muscular. Y de acuerdo a eso, si yo veo que el paciente no está respirando o tiene una respiración agónica, yo voy a comenzar con la ventilación a presión positiva, donde les decíamos desde ayer que la frecuencia cardíaca es la que me va a indicar a mí qué es lo que tengo que hacer con ese paciente. Entonces, si es una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto, tengo que hacer ventilación a presión positiva. Pero si la frecuencia cardíaca disminuye por debajo de 60, yo tengo que comenzar con las compresiones cardíacas. Y bien decía Mariela, o con las compresiones torácicas, que primero tengo que hacer la ventilación a presión positiva en el paciente neonato, ya sea un recién nacido que, que nació por un parto que de diferentes causas puede ser una depresión neonatal, entonces yo tengo que actuar. Así como el paciente bronquiolo, así como el paciente de 25, 26 días, donde me puede hacer una pausa respiratoria, una apnea, y yo tengo que hacer la ventilación a presión positiva. Por otro lado, cuando ella decía que si es necesario expandir, porque vamos a usar, acá no se ha hablado de otra droga diferente que no sea la adrenalina y la solución fisiológica. No hemos hablado ni de bicarbonato, ni de atropina, ni nada de esas cosas. Fue adrenalina y solución fisiológica. Entonces, son dos drogas que yo tengo que estar, preparada. No necesito hacerle en un paciente en paro cardíaco, por ejemplo, una corrección con bicarbonato, si no lo he sacado del paro aún. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo tengo que saber cuáles son los antecedentes que me han llevado a esa parada cardíaca. A ver, es un desprendimiento placentario, entonces yo sé que la placenta se desprende, hay una hipoxia importante, entonces hay una hipovolemia, entonces tengo que corregirla con volumen a 10 mililitros kilo. ¿Sí? Entonces, esos son conceptos claros que yo tengo que tener en cuenta. Si el ABC en la C, la frecuencia cardíaca, sigue menor de 60 y por más que yo comprima no mejora, ahí tengo que pasar a la letra D y ya tengo que estar pensando que la letra D, en este caso de drogas, y la única droga que puedo usar es la adrenalina como vasoconstrictora y como bien dijo Mariela, por vía
endovenosa o bien a través de la vena umbilical o a través del tubo endotraqueal, pero yo tengo que tener ya la dilución de una ampolla de adrenalina más 9 centímetros de solución fisiológica, para que de acuerdo a lo que necesite, de acuerdo al peso, que está la regla práctica que ahí que queda, para que yo sepa cuánto le voy a pasar por vía endovenosa, por vía endotraqueal. Entonces, vamos a usar una sola forma de administración. No es que una doctora va a administrar una ampolla de adrenalina y si no sale, no espera los 3 minutos, va a hacer la otra ampolla de adrenalina. No, es la dilución preparada de 1 a 9. Y eso nos tenemos que acostumbrar a hacer las cosas como corresponde. ¿Sí? Lo mismo va tanto en un aneo como en un segundo nivel, en un primer nivel o en una unidad de traslado como será la ambulancia de traslado neonatal. ¿Sí? Gaby, si vos me podés pasar la presentación. ¿Quiere que le vaya pasando? Bueno, dale, Marielita, no te quería... No, me quedo así, terminamos. Bueno, como usted quiera, señorita. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces tiene que quedar claro el algoritmo A, B, C, D en todo paciente neonato. Y diferente va a ser en el paciente pediátrico, ¿verdad? Donde, igual que en el adulto, vamos a priorizar el CAB. Donde el masaje cardíaco es lo fundamental. No puedo dejar de masajear. ¿Sí? Bueno, hay un tema muy especial y siempre nosotros nos preocupamos cuando nos dicen desde sala de parto o nosotros sabemos que nos llega a cualquier escenario donde estemos trabajando una mamá embarazada donde estamos ante la presencia de un parto prematuro, o sea que nosotros nos tenemos que preparar para recibir ese pequeño. Entonces, tengo que tener consideraciones especiales, tanto para la ventilación asistida de ese paciente, estrategia para mantener la temperatura corporal y evitar la hipotermia. No en todos los lugares vamos a tener una servocuna, pero sí podemos tener una estufa y un plástico, como bien decía ayer un compañero, una bolsa plástica para que no se nos vaya ese calor. Y obviamente los controles luego de la reanimación. Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, yo voy a tener en un paciente recién nacido prematuro, como en todo trabajo de parto, es anticiparme a ver qué parto voy a recibir yo. Entonces, como consecuencia de los factores que produjeron el nacimiento anticipadamente, hay una inmadurez anatómica y fisiológica relativa. Los prematuros presentan riesgos adicionales y con frecuencia requieren un soporte vital. ¿Para qué? Para que poder atravesar de la mejor manera la transición hacia la vida extrauterina. Pasemos. Entonces, el equipo de reanimación es muy importante y debe estar preparado por un personal entrenado y si no tener la condición de liderazgo, que es lo que hablábamos, porque no siempre va a estar un neonatólogo para un trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son las características del recién nacido prematuro que yo tengo que recibir? Bueno, generalmente el prematuro es una piel fina y con gran superficie en relación a la masa corporal, tiene una escasez de tejido graso y eso me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque va a haber pérdidas de calor aumentadas. Después son tejidos inmaduros que hay mayor riesgo del daño oxidativo. Los músculos torácicos generalmente son débiles y un sistema nervioso inmaduro, entonces no tengo una verdadera fuerza muscular y entonces voy a tener una dificultad para mantener una respiración eficaz. Los pulmones también son inmaduros y con mucha frecuencia tengo que hacer una reposición de surfactante, ¿verdad? Porque estos tienen una deficiencia de surfactante, entonces pueden lesionarse aún más porque yo necesito hacer una ventilación a presión positiva.
tiene un sistema inmunitario inmaduro, entonces con más razón pueden infectarse con mayor facilidad, todavía si es que es un embarazo poco controlado o si es una infección urinaria materna o algún antecedente de infección de la madre que a mí me haga sospechar que por algo se produjo el parto prematuro. Los capilares son muy frágiles, entonces hay un gran porcentaje o mayor riesgo de una hemorragia intracerebral, ¿sí? Tiene un volumen sanguíneo bajo, entonces riesgo de hipovolemia por pérdidas de sangre y generalmente son pequeños que también tienen riesgo a una hipoglucemia porque tienen una reserva muy limitada. Sigamos, por favor. Entonces, voy a preparar, me preparo para recibir un paciente de término, imagínense mis coronarias cuando tengo que recibir un paciente prematuro, ¿sí? De 30, 32, 34 semanas, en un lugar donde no hay una maternidad segura. Entonces, tranquilidad, tener todos los elementos necesarios, porque voy a hacer un checklist por las dudas, tenga el nacimiento de un parto prematuro, entonces tengo que estar tranquila, como en cualquier tipo de urgencia. Entonces, en la recepción del recién nacido voy a requerir todas las medidas adicionales para mantener una temperatura adecuada, ¿sí? Una servocuna, obviamente que una temperatura adecuada, tampoco voy a hacer una hipertermia en el pequeño. Tengo que tener en cuenta que la mortalidad aumenta un 28% por cada grado que desciende por debajo de 36 grados de temperatura. Con más razón, si este paciente me nació en época invernal o bien en un lugar donde hace frío, como por ejemplo alta montaña. Si estoy en la neo, voy a precalentar la servocuna, ¿sí? Y tengo que asegurar, si es que tengo una sala de parto, una recepción entre 24 a 26 grados centígrados. Si es que yo decido transportar al paciente o me llaman para que traslade un paciente de un nivel de un hospital de baja complejidad a otro de mayor complejidad o donde haya una neo, obviamente que en el camino tengo que encender la incubadora, ¿sí? Y por supuesto, tener una bolsa de plástico para envolver al paciente, ¿sí? De esa forma, miren ustedes, el pequeño está resguardado con la temperatura, ¿sí? Entonces, siempre menores de 32 semanas debe usarse envoltura plástica o bolsa de polietileno y sin secar al recién nacido. A veces es necesario que ellos, y más aún si nacen con el unto por ser prematuro, no sacarle, porque eso es lo que le mantiene la temperatura corporal. Y obviamente colocar un gorrito si es necesario. Colocar un gorrito siempre. Y si es necesario, se puede usar inclusive las cofias que usamos nosotros para mantener el calorcito, ¿sí? Y para pacientes que tengan que tener un soporte ventilatorio, nosotros vamos a tener que usar un dispositivo, ¿verdad? Que esté humidificado y que esté caliente, para no dañar la vía aérea, ¿sí? Sigamos, por favor. Entonces, las consideraciones especiales para la ventilación asistida en un recién nacido prematuro, tengo que tener la PEP, que es la presión expiratoria, ayuda a que los pulmones permanezcan insuflados entre las respiraciones. Por esto, cuando se administra ventilación a presión positiva, sobre todo en los prematuros, se debe emplear una PEP entre 4 a 6 centímetros de agua, ¿sí? Si requiere una ventilación a presión positiva, se deberán utilizar dispositivos que puedan administrar PEP. De ser posible, tenemos que usar reanimador de pieza en T, pero no todas las neo lo tienen. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso cuando voy a usar la ventilación a presión positiva, ¿sí? Continuemos. Es muy importante, a veces los pequeñitos, como nosotros decíamos, que tienen
una musculatura muy delicada, muy débil, muchas veces necesitamos hacer mayor presión para poder expandir el tórax. Entonces, muchas veces nos llega a 30 centímetros de agua. Acordémonos que el ambú o la válvula máscara tiene una válvula de presión que cuando nosotros aumentamos la presión, esa suele saltarse o para que no demos mucha presión, sobre todo en esos pulmones que son muy frágiles. Entonces, muchas veces necesitamos esa presión, pero tenemos que tener mucho cuidado porque los pulmones tienen su baja distensibilidad. Entonces, lo ideal es contar con un volumen, o sea, con un volumen tidal, que muchas veces cuando nosotros tenemos el respirador, ¿verdad? Nosotros podemos controlar ese volumen tidal. ¿Y qué es el volumen tidal? Es la cantidad de aire que pasa, o el volumen de aire que pasa en cada respiración, ¿sí? Que el volumen tidal sí es importante para los que tenemos respiradores en las neo, para controlar y que las alarmas estén bien puestas, porque muchas veces nos marcan en amarillo, y nosotros sabemos que tenemos que ajustar ajustar el volumen tidal para que no nos suene el respirador. Entonces, si yo sé que el volumen tidal es la cantidad de volumen o cantidad de aire oxigenado que entra y sale del pulmón, si yo lo multiplico a eso por la frecuencia respiratoria que yo le doy al paciente, me estoy dando cuenta que ahí voy a sacar el volumen minuto, ¿sí? Entonces, eso es si yo estoy con un paciente en respirador donde voy a manejar yo la PEP, el pico, el tiempo inspiratorio, PEP, para que me mantengan los alvéolos abiertos. Pero si es que yo estoy en la sala de parto y yo estoy ventilando al paciente, tengo que hacer que el tiempo para insuflar, o sea, para dar la ventilación a presión positiva, no supere a a un segundo por ventilación. Porque si yo lo hago en forma más frecuente, porque acuérdense que el ambú o la bolsa válvula máscara me va a dar frecuencia y presión. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado la presión que use y la frecuencia con la que usa, porque si no, en pocos minutos puedo llegar a tener un neumotórax en ese pequeñito si es que no regulo la frecuencia y la presión. Entonces, tengo que controlar, una vez que yo hice una ventilación presión positiva, o sobre todo en aquellos pacientes que voy a reanimar o que he reanimado ya. Entonces, tengo que hacer controles luego de la reanimación. Y para eso yo tengo que tener en cuenta, monitorizar siempre, como les decía Mariela, nace el pequeño y yo ya tengo que ponerle un monitor al paciente para controlar lo que sería la frecuencia cardíaca y saturación. También tengo que controlar la glucemia en sangre, siempre. Entonces, si es que yo encuentro un acceso venoso umbilical o bien venoso, o por ahí si no puedo, un intraóseo, yo tengo que iniciar un flujo de glucosa constante luego del nacimiento y hacer controles de glucemia para ver qué glucemia tiene este paciente. ¿Qué más tengo que controlar después que he reanimado a este pequeño? Si es que hace apnea, si es que hace hipoxia, bradicardia, y tengo que intervenir de forma inmediata. Y si el recién nacido recibe oxígeno suplementario, yo tengo que fijar los objetivos de saturación entre 89 y 94. Siempre en el prematuro no voy a pretender que me sature 98, 99%, ¿sí? Porque si el pequeño tiene esa saturación, y seguramente yo estoy haciendo algún tipo de iatrogenia con el oxígeno. Y voy a controlar siempre la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, y también, porque muchas veces nos puede llegar a pasar que además de ser prematuro, muchas veces también son cardiópatas. Así que ojo con ese paciente y tener bien en cuenta cuando yo tengo el diagnóstico prenatal sobre todo. Tengo que usar, si tengo la cervocuna, un sensor de temperatura, un sensor de piel para ver la temperatura, o sea, controlar la temperatura o el calor del bebé.
y siempre tengo que monitorizar, eso es innegociable, la oxigenación y la ventilación si es que yo estoy ventilando a este paciente. Y obviamente, acordémonos que como todo es prematuro, también todo tiene inmaduro, también tengo que iniciar una alimentación enteral cuidando siempre la célula intestinal, ¿sí? Pero tengo que empezar con un estímulo trófico, ya una vez el paciente internado, el aneo y demás, pero que sea con leche materna, que es lo ideal, es la leche preparada para ese bebé o para cada bebé recién nacido prematuro. Sigamos. A veces nos aparece por tanda prematuros y tenemos en una semana, a veces tenemos varios prematuros con varias edades gestacionales, pero es importante tener protocolizado el actuar del prematuro porque tiene que ser para todos de la misma manera. Entonces, para resumir, en la preparación para el nacimiento de un recién nacido pretérmino, tenemos que adecuar la temperatura de la sala de parto, de la sala de recepción entre 24 y 26 grados. El objetivo es mantener la temperatura corporal del pequeño entre 36,5 y 37,5. Si bien es cierto, en los segundos niveles no vamos a tener una cervocuna, pero sí tenemos que tener el lugar adecuado en temperatura para recibir ese bebé. La recomendación actual es aguardar entre 30 a 60 segundos en los prematuros para cortar el cordón umbilical en prematuros vigorosos. Si yo veo que es un paciente deprimido, hasta los 30 segundos puedo hacer el cordón. Si yo tengo que hacer una ventilación a presión positiva, en chicos menores de 30 semanas voy a comenzar con una FIO de 30 y en mayores de 30 semanas voy a comenzar con una FIO del 21%. Acordémonos que nunca vamos a pretender una saturación mayor, está lo permitible entre 85 y 90%. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a prematuros, que es todo un tema y son muchos detalles importantes que hay que tener en cuenta. Pero con que yo sepa que voy a recibir un prematuro, independientemente del escenario donde esté, que le voy a dar calor, que voy a cubrirlo con un plástico, que voy a controlar su glucemia si es necesaria y que voy a aportar un flujo de glucosa adecuado, por eso el pequeñito puede llegar hasta una maternidad segura, o sea, una neosegura. En cuanto a las situaciones especiales en reanimación neonatal, tenemos muchas veces tenemos recién nacidos que no responden a una reanimación cardiopulmonar avanzada. Muchas veces tenemos patologías de la vía aérea o bien, más de una vez nos tocó que los chicos nacen con algunas malformaciones congénitas o enfermedades pulmonares no diagnosticadas prenatalmente. Entonces, cuando nace, ahí nos damos cuenta. Entonces, si nosotros tenemos, en la reanimación neonatal, si hemos realizado todos los pasos del Mr. Sopa y no se logró una ventilación efectiva y el recién nacido no responde a la maniobra de reanimación, nos tenemos que preguntar, ¿por qué la ventilación a presión positiva no logra la ventilación adecuada de los pulmones? ¿Qué ocurre si el recién nacido permanece cianótico con bradicardia a pesar de una ventilación adecuada? ¿Y qué sucede si el recién nacido no inicia respiraciones espontáneas durante la administración de ventilación a presión positiva? Es, entre tantas cosas, importante hablar también con los ginecólogos o los ginecobstetras. Entonces, ¿por qué la ventilación a presión positiva no logra la ventilación adecuada de los pulmones? O sea, ¿por qué no está expandiendo? Entonces, ya sea porque la obstrucción sea alta, o sea, haya un bloqueo de la vía aérea, ya sea porque hay una cresta de coanas, malformación facial, la secuencia de Pierre-Robin o otras afecciones que son menos frecuentes. Y tengo que pensar que si no hay una buena expansión torácica, puede ser por un neumotórax,
puede ser un derrame pleural, puede ser una hernia diafragmática congénita no diagnosticada prenatalmente, puede ser una hipoplasia pulmonar o puede ser también una neumonía connatal, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver por qué el pequeño me ha nacido con esta característica o por qué con las mismas maniobras de reanimación no resulta. Entonces yo tengo que ver clínicamente cómo está ese pulmón, si es que hay un neumotórax, y tengo que verlo clínicamente y radiográficamente. Nosotros esperamos la radiografía, pero como todo neumotórax es importante la clínica, ¿sí? Sigamos, por favor, señorita Lía. Entonces, el neumotórax, mírenlo ahí, está hermoso, se presenta como un deterioro súbito en la sala de parto con signos de insuficiencia respiratoria, cianosis, bradicardia, asimetría torácica del hemitórax afectado, desplazamiento de los ruidos cardíacos hacia el lado contralateral o ruidos cardíacos alejados, ¿sí? Entonces, tengo que saber cuál es la importancia, qué ha pasado con ese tubo endotraqueal que yo puse, y ahí está la aclaración del Doner, donde puede ser que el tubo esté desplazado, que obstruido, que haya un neumotórax. Entonces, todas esas cosas clínicas tengo que verlas en el recién nacido, en el pediatra y en el adulto, pero en este caso estamos con el pediatra. Las hernias diafragmáticas, ¿sí? La recepción de un recién nacido con un diagnóstico de hernia diafragmática debe ser realizada por un equipo que cuente con personal entrenado en manejo de vía aérea. Obviamente que si tengo el diagnóstico prenatal y estoy en un segundo nivel y tengo el diagnóstico prenatal, es una derivación urgente, no puede nacer en un segundo nivel porque este hijo, en cuanto nazca, tengo que intubar a este paciente. ¿Por qué? Porque si es que yo lo ventilo a este paciente, imagínense que esa hernia diafragmática, vamos a entender que a nivel del diafragma es una hernia o va a ir parte del intestino porque hay ahí una abertura que permite que el intestino vaya hacia el tórax. Entonces, imagínense si eso ocurre y yo ventilo a presión positiva, ese aire que está en el intestino y que se va por la hernia va a comprimir el tórax y es muy probable que yo perjudique aún más ese pequeño. Entonces ese hijo nace y yo tengo que poner el tubo endotraqueal para asegurar la vía aérea, ¿sí? Las situaciones infrecuentes en reanimación neonatal, nosotros tenemos que tener en cuenta qué ocurre si el recién nacido permanece cianótico o con bradicardia a pesar de una ventilación adecuada. En toda reanimación de un recién nacido en la que no haya aumento de la frecuencia cardíaca y no haya mejora en la oxigenación, lo primero que debe evaluar es que la ventilación sea efectiva. ¿Qué sucede si el recién nacido no inicia respiraciones espontáneas durante la administración de la ventilación a presión positiva? Si con la bolsa válvula máscara se observa aumento de la frecuencia cardíaca y de la saturación, pero el recién nacido continúa hipotónico y sin inicio de respiraciones espontáneas, puede presentar depresión del sistema nervioso debido a una encefalopatía hipóxica isquémica, ¿sí? Acidosis grave, trastornos muscular congénito o sedación por medicamentos administrados a la madre. En algún momento, entonces, nosotros tenemos que monitorizar en forma adecuada a estos pacientes y seguir con la ventilación a presión positiva hasta que inicie la ventilación, ¿sí? O la respiración. Nosotros tenemos que preguntar siempre al obstetra o al ginecobstetra si le ha puesto alguna medicación a la paciente como para relajar el cuello uterino y demás. Es importante que nos avisen para que de esa forma, porque si no tenemos un pequeño con buen color, buena frecuencia cardíaca, pero hipotónico.
y nosotros, a pesar de que ventilemos, o sea, hagamos una ventilación a presión positiva, el pequeño no realiza respiraciones espontáneas. Entonces, es importante la comunicación con el obstetra, ¿sí? Entonces, siempre tengo, una vez un paciente que yo hice una intervención en reanimación cardiopulmonar, no puede irse a la sala, ¿sí? No puede irse a la sala de internación conjunta o no puede quedar en el hospital de segundo nivel porque el chico ya comenzó a llorar. No, es un paciente que se deriva o es un paciente que se deriva a una unidad de cuidados intensivos o a un hospital o a una neo de mayor complejidad, ¿sí? Y vamos a hacer un diagnóstico y tratamiento inicial de todas las hipoxias que tengamos, la encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, los cuidados post-reanimación, acuérdense, es un trabajo en equipo, debo trasladar al paciente a un lugar seguro, ¿sí? Nosotros no nos quedemos con la tranquilidad que un paciente ha sido reanimado con éxito y está sano y lo paso a la madre con pecho materno, porque acordémonos que si nosotros usamos una ventilación a presión positiva, es muy probable que ese pequeño, esa hipoxia, también hayan perjudicado los intestinos, también haya una hipoxia a nivel intestinal. Entonces, si yo pretendo darle de comer, y es muy probable que esa célula intestinal se dañe y no va a resultar la alimentación. Por lo tanto, estos chicos sí o sí tienen que quedar en reposo gástrico unas horas, o muchas veces 24 horas, para recién iniciar la alimentación. Entonces, ¿a quiénes van a ir dirigidos los cuidados post-reanimación? A todos aquellos chicos que nacieron o que tuvieron una dificultad respiratoria luego de los pasos iniciales de la reanimación que habló perfectamente ayer Mariela. A los recién nacidos que hayan necesitado una ventilación a presión positiva prolongada o bien que hayan necesitado un RCP avanzado con el masaje cardíaco y con el uso de adrenalina. Tenemos que hacer el cuidado post-reanimación, incluye, y esto lo tenemos que tener bien protocolizado, control de la temperatura, monitorización de los signos vitales permanente, un paciente con monitoreo cardíaco y saturación permanente. También tenemos que controlar la presión arterial, y ir anticipándonos a las posibles complicaciones que que tengo que mejorarlas, y siempre se deben contemplar todos los factores de riesgo del recién nacido. Infección materna, embarazos no controlados, domicilios alejados, algunas serologías no resueltas, o una hipertensión inducida por el embarazo, una madre no tratada, una diabética insulino dependiente, una diabética no controlada. Todos esos antecedentes tienen que sumar a la hora de decidir qué es lo que voy a hacer con ese pequeño que tuvo una reanimación cardiopulmonar. Entonces, y en encefalopatía neonatal, ocurre aproximadamente en 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos mayores de 35 semanas. Pero ya les he dicho, muchas veces somos gato negro y ese nos aparece. El cada 1000 recién nacidos, bueno, siempre nos aparece a nosotros. Entonces, en los recién nacidos, la encefalopatía secundaria, la hipoxia perinatal aguda es una causa importante de discapacidad neurológica en la infancia. Esta devastadora entidad constituye una emergencia neurológica. Entonces, tenemos que actuar rápidamente. Acordémonos que tenemos 1 minuto para resolver el futuro de ese pequeño, ¿sí? Entonces, también se ha demostrado que la hipotermia terapéutica posterior a la reanimación en recién nacido de 35 semanas o más, con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada a grave, disminuye la mortalidad y la discapacidad neurológica en todos los pacientes o todos los recién nacidos que han sobrevivido a una reanimación, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero
hay que tener claro por dónde vamos a comenzar. Entonces, las medidas de estabilización son comenzar la ventilación a presión positiva con una FIO del 21%, monitoreo cardíaco y saturometría permanente, siempre ajustando los rangos de saturación según las tablas que tienen que estar pegadas en todas las NEO. Evitar expansiones de volumen, salvo que sea un paciente con hipovolemia o un desprendimiento placentario u otra causa que me haya llevado a la hipovolemia y que yo piense que necesito expandir a ese bebé. Iniciar rápidamente la infusión continua de glucosa endovenosa. Tengo que hacer el flujo de glucosa y que sea el adecuado para ese paciente. Y obviamente la hipotermia pasiva, una temperatura con servocontrol 35 grados y sin servocontrol a 36 grados. Si bien es cierto, estos prematuros son más para una neonatología, pero tengo que tener estos cuidados si es que el hijo me nace en un lugar de segundo nivel. Entonces, el tratamiento lo voy a iniciar en las primeras 6 horas posterior a la encefalopatía hipóxica isquémica moderada o severa. Esta intervención es más efectiva cuando se implementa en forma temprana dentro de una ventana terapéutica. Deberá realizarse por 72 horas, siendo importante no suspender ante la mejoría del estado neurológico, ¿sí? La etapa de recalentamiento posterior será lenta, en al menos 4 horas, ¿sí? Esto tiene muy buen manejo la maternidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de estos pacientes que se puedan derivar para ahí. En cuanto a las convulsiones y apnea, ante un evento convulsivo, evaluar la glucemia e iniciar tratamiento, ¿sí? Y si es necesario, vamos a poner, obviamente, un paciente que está convulsivando, yo tengo que usar fenobarbital, que seguimos con lo mismo, una dosis de carga a 20 miligramos kilodosis, hasta un total de 40 miligramos kilo podemos hacer. Y vamos a usar el levetiracetam, ¿sí? También 20 miligramos kilodosis a un total de 40 miligramos kilo. La hipotermia pasiva solo posee utilidad a la espera del transporte y durante el mismo para optimizar el tiempo de inicio del tratamiento, ¿sí? Y vuelvo a decirle, la comunicación efectiva es lo más importante. Entonces, resumen de las complicaciones post-reanimación. Acuérdense que todo esto va a quedar con ustedes. Entonces, neurológico, ¿qué signos voy a tener en cuenta yo? Si el paciente está con apnea, convulsiones, irritabilidad, hipotonía, examen neurológico alterado, mala coordinación en la deglución, ¿qué voy a considerar de tratamiento? Monitorear las apneas. Y otra cosa, si es necesaria una ventilación mecánica y obviamente realizar glucemia y o sea, hacer un gas en sangre si es necesario. Y obviamente evitar la hipertermia. Y otra cosa es importante que cuando nosotros en la NEO tenemos enfermeras que tienen mucha experiencia, o sea, cada una de donde está va adquiriendo su experiencia. Entonces, cuando una enfermera nos diga, doctora, este paciente me está haciendo apnea o hizo una pausa respiratoria, nosotros tenemos que acompañar a la enfermera. No necesito corroborar que haga 3 apnea o 3 pausas para recién decidir que voy a colocarle el respirador. Si yo trabajo en equipo, comunicación efectiva, tengo que no esperar tanto y colocar a este paciente el respirador. Ahora bien, si las complicaciones por reanimación es a nivel respiratorio, tengo que controlar. Si el paciente tiene taquipnea, quejido, retracción, veo cómo respira, si es que está con aleteo nasal, si es que hay una saturometría baja o de pronto estoy pensando o sospecho de un neumotórax, entonces tengo que mantener una oxigenación adecuada, evitar las aspiraciones innecesarias, ¿sí? Considerar antibióticos, porque puede ser una neumonía connatal o por ahí alguna alteración, hacer una radiografía y gases en sangre y considerar tratamiento con surfactantes, sobre todo si estamos ante la presencia de un paciente prematuro, ¿sí? Ahora, si es cardiovascular,
un paciente hipotenso, con taquicardia, con una acidosis metabólica, y bueno, también tengo que monitorizar todo lo que sería la presión y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si hay una hipotensión, tenemos que considerar si es que no estamos ante una hipovolemia, eso es importante. A nivel renal, controlo al pequeño, si es que cuánto tengo que hacer un ritmo, un horario, para ver cuánto me está orinando y en cuánto tiempo he tenido orina digamos, por la sonda vesical. Entonces, si disminuye la diuresis, si hay edemas o hay alteraciones electrolíticas, y bueno, yo tengo que cuantificar esa diuresis, hacer un balance, hacer controles de electrolitos, controlar el peso del paciente, por ahí estoy administrando líquido y de pronto me aumenta el peso, restricción de fluidos si disminuye la diuresis y el volumen vascular es adecuado. Yo tengo que tener en cuenta todos esos detalles cuando he tenido un paciente y tengo que controlar por qué se lo reanimó a este paciente para que esté conmigo ahora en la NEO. El gastrointestinal, obviamente, como les decía recién, una intolerancia alimentaria, puede ser que tenga pacientes vómitos, distensión abdominal, alteración de las pruebas de la función hepática, hemorragia gastrointestinal. Todos son detalles que también tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, voy a hacer una radiografía, una ecografía abdominal, voy a ver si es que verdaderamente necesita el paciente alimentarse o no, y por supuesto tengo que pensar en un paciente prematuro en cuanto se pueda, la colocación de una percutánea para comenzar con la alimentación parenteral. Ahora, si es endocrinológico, metabólico, pacientes están en acidosis metabólica, entonces yo tengo que hacer control adecuado de este paciente, ¿sí? En lo hematológico, pacientes anémicos, pálidos, con hematomas, con petequias, también tengo que controlar hematocrito, las plaquetas y sobre todo también la coagulación. Todo esto me puede alterar en distintos aparatos y sistemas cuando yo he tenido un paciente con una reanimación cardiopulmonar. Fundamental, no me canso de decirle, en cualquier escenario, así seamos dos, el trabajo en equipo. Es fundamental la comunicación efectiva y el liderazgo. Entonces, para esto, hoy mientras hacíamos el trabajo en equipo, miren acá donde vuelvo a decir líder, equipo de reanimación cardiopulmonar, la comunicación efectiva. Muchas veces nosotros que quizás en un momento podemos ser líder, yo les decía hoy, no necesariamente un médico puede ser líder porque puedes pasar escenarios donde haya solamente 2 enfermeros porque lejos o no tienen médico o es un lugar donde solamente hay enfermeros. Entonces, siempre tenemos que tener la comunicación efectiva para poder ayudar. Entonces, el líder del equipo en reanimación cardiopulmonar neonatal tiene que tener maestría en RCP, asumir el liderazgo en el equipo, dirige las acciones, pero tranquilamente, sin gritar, no es necesario gritar. Designa roles, usted va a hacer esto, tráeme la adrenalina, tráeme una máscara, tráeme esto, que tiene que haber una buena comunicación en el grupo, ¿sí? Y porque de eso se trata, digamos, y realizar las intervenciones constructivas. Y siempre después de una reanimación, el líder del equipo tiene que llamarlo un debriefing, a preguntarles cómo se han sentido. Y la comunicación efectiva en los equipos es una causa prevenible de muerte neonatal en las salas de parto. Eso es muy importante. Si yo sé, puedo hacer muchas cosas. ¿Cuáles son las instrucciones que son necesarias para el equipo o un plan estratégico de acción? En todo lo que hagan tiene que haber un plan y una estrategia de acción. Anticipar y planificar, como les dijo Mariela ayer, usar toda la información disponible, conocer el entorno, rol de liderazgo, funciones y responsabilidades claras. Yo les he dicho, no me ha dicho, yo lo entendí así. No, clarísimo tiene que ser todo. Tenemos que saber delegar tareas,
documentar todos los eventos en tiempo, necesidades adicionales de equipamiento personal, evaluar los factores de riesgo, solicitar ayuda, siempre tenemos que solicitar ayuda, y siempre tener una conducta profesional con respeto hacia el compañero. El trabajo en equipo es indispensable para alcanzar una reanimación segura y efectiva. Se requiere de coordinación, compromiso, confianza, complementariedad y una comunicación efectiva. Todas las C necesarias. Es necesario entrenar a los equipos de trabajo. La aplicación de estrategias educativas basadas en simulación, así como la implementación del debriefing posterior a una reanimación, son excelentes herramientas para el entrenamiento de los equipos de trabajo. Eso es muy importante, simular una situación donde nosotros podemos tomar conducta. El verdadero éxito de la reanimación depende del cuidado de la familia, de las decisiones tomadas en conjunto, del equipo de trabajo y de la comunicación. Así que todos tenemos que darnos un lugar, ver el escenario en las NEO, en donde estemos trabajando en las NEO, sala de partos, UTPR, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, en un CAPS. Siempre tenemos que tener la seguridad de que somos líderes y que podemos cambiar muchas actitudes de personas que nos pueden ayudar, porque si nosotros cambiamos las actitudes nuestras aptitudes van mejorando porque lo hacemos en equipo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esta sería la parte final. No sé si tienen alguna pregunta